otra reunión. Bueno, muy buenas noches. Eh, Hoy vamos a, primero que todo, hacer como una retroalimentación de la primera actividad. Si de pronto tienen alguna inquietud o algo, pues para que me cuenten. Y como segundo punto, vamos a pasar a las actividades que se van a desarrollar de la guía. Entonces, quiero escucharlas. Buenas noches, Natalia. Bueno, Bueno, profe, en primer punto, la sí. primera actividad ya la entregué. Ah, Ya hice, como usted dijo, que hiciéramos las preguntas del foro en un Word y las tuviéramos ahí resueltas para poderlas subir al foro, pero estaba revisando y el foro aún no tiene un tema para empezar a debatir. Yo soy de la ficha 61 y no sé, estoy mirando y no hay tema para debatir, entonces tengo ahí no. la actividad en stand-by. Tú puedes colocar la actividad, la puedes colocar en el foro o transcribirla ahí mismo. ¿Sí me hago entender? O sea, tú la puedes colgar la actividad como un adjunto, adjunto a las preguntas del foro resueltas o puedes ahí mismo en el foro transcribirlas y ya queda la actividad ahí inserta en la plataforma. Ah, no necesitaba tener como el tema base que pues en los otros foros que he participado siempre la instructora deja como el tema ahí y empezamos ahí de ahí para abajo a agregar Eh, la información. voy a leer aquí en en la guía, voy a leer el foro de qué se trata, ¿ya? Entonces, pues como, Lo único que no hice fue la parte de que era lo del video en grupo y que hacer como no, debate de los videos, algo así, solamente las preguntas no. textualmente es La actividad que nosotros vamos a desarrollar, bueno, yo ya les había explicado la reunión pasada, cuáles eran las actividades. Voy a compartirles entonces cuáles son las actividades a desarrollar. Ahí está. Listo. Que de la primera parte solamente vamos a desarrollar el taller y el foro. Precisamente no hicimos eh, el video porque es un video grupal y pues la experiencia nos ha dejado que ese video es difícil de hacer por la ubicación de ustedes. Entonces lo que dijimos que se iba a hacer es el taller y la participación en el foro. Y la participación en el foro, ¿en qué consiste? La participación es que ustedes contestan las preguntas, ¿ya? Contestan las preguntas, aquí están las preguntas, ¿las están viendo? ¿Aló? ¿Las están viendo las No, preguntas? señora, no ¿No? está compartiendo ahí las preguntas. Espérate un momento. Listo. Y ya tengo la guía de aprendizaje. Ya, estas son las preguntas, ¿ya? ¿Por qué el trabajo es un derecho humano fundamental? ¿Cómo es posible? Entonces, ustedes contestan estas preguntas y sobre estas preguntas, hasta aquí, ustedes sustentan su respuesta y sobre estas preguntas ya sus compañeros intervienen, ¿ya? Por ejemplo, basado en los videos compartidos, esta parte no va porque el texto argumentativo tampoco se los estoy solicitando, solamente que contesten las preguntas y sobre esas preguntas participamos todos. ¿Sí? Lisette, ¿está claro? Sí, sí, señora, sí lo tengo. Perfecto. Entonces, tu actividad está lista para subir a la plataforma. Ok, profe. Bueno, ¿alguna otra inquietud, Natalia, Nayibe? Bueno, bueno, entonces como no hay más preguntas, pasemos a la segunda parte de, de esta reunión
que vamos a aclarar cuáles son las actividades que vamos a realizar en la guía, ¿ya? Ustedes deben tener siempre su guía de aprendizaje a la mano para que puedan en cualquier momento que estamos aquí en la reunión, pues también ustedes puedan, digamos, visualizar las actividades que se van a hacer. Entonces, voy a compartirles aquí. Exacto. De la actividad de aprendizaje que termina en 1501 AA1, van a desarrollar el taller y el foro. Ya el taller son una serie de preguntas que ustedes deben contestar en Word y colocarlo en la plataforma. El foro también son una serie de preguntas luego de un estudio que ustedes hacen de unos artículos, de unas lecturas que les dice la plataforma, y sobre ese foro ustedes contestan solamente las preguntas y sobre ese foro ya todos participamos y hacemos nuestros comentarios. Ya saben todos que la fecha final es el 18 de noviembre, pero pues no se vayan a quedar retrasadas en las actividades. Vayan realizando las actividades y las van colocando en la plataforma. Sobre la actividad de aprendizaje 1501 a 2, tenemos dos actividades que ustedes van a hacer. El informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo. De ese informe solamente realizan la parte número 5, ¿ya? La parte número 5. Vamos a mirar de qué se trata la parte número 5. La parte número 5. Porque esta parte de la guía habla sobre el trabajo decente y el trabajo digno, ¿ya? Hay una presentación de trabajo decente, ¿ya? Entonces, ustedes deben de todas maneras leer toda esta parte, la deben leer, pero solamente me colocan en la plataforma las preguntas de la parte número 5. Realiza la lectura de la cartilla de derecho laboral individual en la URL tal y responden estas preguntas. ¿Cuáles son los elementos que dan origen a un contrato de trabajo? Y responden esta serie de preguntas en formato Word PDF de acuerdo a los lineamientos que les da a ustedes la plataforma. En el foro, ya sobre convenio colectivo de trabajo y la libertad sindical, entonces también nos están hablando de que hay una serie de organizaciones que protegen los derechos fundamentales del trabajo y uno de estos objetivos es que el derecho colectivo del trabajo garantiza el derecho de asociación sindical. Con base en esta información que ustedes tienen aquí, entonces van a contestar estas preguntas en el foro. A partir del número 1, ¿ya? Explique con sus palabras las siguientes preguntas. Estas son las preguntas que ustedes deben contestar, ¿ya? La participación en el foro, entonces contestan las preguntas y nosotros y los compañeros deben revisar si consideran que se debe complementar o algo y hacemos los aportes, ¿ya? La siguiente actividad de aprendizaje. La siguiente actividad de aprendizaje es la número AA3, 1501 AA3, que nos habla del mapa mental de la violación de los derechos del trabajo y el cuadro comparativo sobre el derecho de petición y la acción de tutela. Hay algo muy importante que deben tener en cuenta es, a partir de las lecturas que hagan, ustedes se van a poder dar cuenta de que hay unos serie de circunstancias
que hablan acerca de la violación de los derechos del trabajo. Entonces a ustedes les están solicitando aquí un mapa mental sobre este tema, sobre la violación de los derechos del trabajo, la cual ustedes podrán hacer a partir de la lectura de la guía. También vamos a estudiar y a repasar qué es el derecho de petición, qué es la acción de tutela y una de las actividades es hacer un cuadro comparativo para lograr hacer, valga la redundancia, una comparación entre estas dos herramientas constitucionales, porque son herramientas constitucionales, es la protección de los derechos fundamentales del trabajo, los cuales están básicamente o explícitamente establecidos en la Constitución Política de Colombia. Y uno de ellos es el artículo 23 de la Constitución Política que habla del derecho de petición y el artículo 82 que habla de la acción de tutela. En la Constitución Política y en las lecturas de la guía van a encontrar toda la información referente a este tema. Luego vamos con la actividad 1501, actividad de aprendizaje 4, donde nos van a solicitar una presentación acerca de, ya les voy a decir qué presentación nos están solicitando ahí en la última parte, es la última parte de la actividad. Está el mapa mental, cuadro comparativo. La presentación trata acerca de que el derecho de los pueblos y la solidaridad fue promovido a partir de los 80 para incentivar el progreso social y elevar el nivel de vida de todos los pueblos. Y se relaciona con el derecho a la autodeterminación, el derecho a la independencia económica y política, el derecho a la identidad nacional y cultural, el derecho a la paz, el derecho a la coexistencia pacífica, el derecho al entendimiento y la confianza y de estos otros aspectos que hablan aquí ya. Entonces, vamos a consultar cuáles son las entidades territoriales responsables de la protección de los derechos de los pueblos, del trabajo y la naturaleza. Esta es una presentación que les hago yo. Una consulta sobre activismo judicial territorial, ¿ya? Y basado en lo anteriormente, resolver las preguntas que aparecen aquí. ¿Cómo interactúa el derecho en un medio ambiente sano con los derechos individuales y sociales? ¿Por qué considera importante desarrollar una visión integral y global de los derechos humanos para evitar su distorsión? ¿Cuál es la incidencia del desarrollo sostenible en la conservación del medio ambiente y el planeta? La naturaleza tiene derechos, ¿cuáles y por qué? Entonces, vamos a contestar estas preguntas, a identificar los problemas que se viven en el entorno social o familiar, teniendo en cuenta los derechos relacionados inicialmente, identificar las acciones que permitan de manera efectiva contribuir a la solución de situaciones de vulnerabilidad de los derechos del trabajo de los pueblos y la naturaleza de su territorio. Y todas estas preguntas se van a presentar mediante unas diapositivas en PowerPoint. ¿Ya? Esa es la última parte ya del trabajo que ustedes van a presentar, el cual vamos a ir pues desarrollando durante el transcurso de este mes prácticamente que nos queda para desarrollar estas actividades. ¿Alguna pregunta, mis niñas? No por el momento. Muy bien. Instructora Margot, Sí. entonces hasta el momento, ¿cuántas evidencias van? ¿5? Bueno, entonces vamos a contarlas aquí. Voy a contarlas aquí con ustedes. Vamos a revisarlas y vamos a ver cuántas Gracias. evidencias son. Bueno, entonces son de la actividad de aprendizaje 1, son 12 evidencias, el taller y la participación en el foro. De la actividad de aprendizaje 2, el informe sobre trabajo decente y el foro sobre convenio colectivo, 2 actividades. De la actividad de aprendizaje 3, son 2 actividades
y de la actividad de aprendizaje 4 es una actividad, o sea que estamos en 7 actividades. De 12 que son, dejé 7. Por qué consideré estas actividades? Porque el desarrollo de estas actividades nos va a llevar a comprender o las va a llevar a comprender cuáles son los derechos fundamentales del trabajo, de dónde nacieron los derechos fundamentales del trabajo, cuáles son las medidas de protección del Estado para estos derechos fundamentales del trabajo, cuáles son las violaciones que se dan a los derechos fundamentales del trabajo. Hay algo muy importante que me parece en esta guía, es esta parte. Bueno, esta parte, vamos a compartir la guía. En la guía, en las actividades iniciales, tenemos que eh, hay algo que ustedes deben visualizar desde su región, este taller, ¿ya? Le hace unas preguntas muy importantes que los van a adentrar a ustedes en los derechos fundamentales del trabajo. Y estas preguntas son: ¿cuáles son las actividades económicas más importantes de su municipio o región? ¿Y cómo es el trabajo en su región o municipio? Con base en estas preguntas, la participación en el foro, que es individual, aquí no vamos a formar grupos de trabajo, la participación en el foro es individual, entonces esa participación en el foro nos llega a contestar, nos lleva a contestar estas preguntas. ¿Cuáles son las actividades? Seleccione el tipo de trabajo en el cual ustedes puedan evidenciar condiciones de precarización, tercerización y deslaborización y cómo se dan cuenta de eso, porque hay un documento que se llama Cambios en el mundo del trabajo, que es la deslaborización, la tercerización y la precarización del trabajo. Entonces, es muy importante para mí, considero, que esta primera actividad sí la hagan con mucho juicio, digámoslo así, para adentrarse en este tema, porque el trabajo es un derecho humano fundamental. Y ahí es donde entramos nosotros a desarrollar este foro, que es importantísimo también para que ustedes puedan adentrarse en el tema y comprender el tema que vamos a tratar. ¿Alguna pregunta? No, profe, solamente aclaro, el informe sobre el trabajo decente solamente se responde del punto 5 para abajo, las preguntas que Sí, están en el punto 5. exactamente, Solamente eso, como explicación. exactamente. Bueno, Las otras actividades se hacen al pie de la letra. sí, las otras actividades sí las hacen al pie de la letra, como dices tú. Muy importante, lo que yo les decía en la primera reunión. Ustedes pueden consultar trabajos de otros aprendices que hayan presentado el trabajo. Pueden consultar en Google, pueden consultar donde quieran, pero ¿qué es lo más importante? Que ustedes le pongan su propio componente, que me demuestren mediante el trabajo que presenten, porque yo ya me he leído ya demasiados trabajos que ustedes hicieron su aporte personal, las respuestas que ustedes den, que me den a entender a mí que fueron conscientes del aporte personal y de la lectura de las actividades, porque yo ya he revisado muchos trabajos y todos los trabajos son igualitos, y algunos trabajos son igualitos y todos vienen con el mismo error. Entonces, es muy importante el aporte de cada uno de ustedes. ¿Ah? Nayibi, ¿alguna inquietud? Natalia, Por mi parte, no. muy bien. Bueno, No, señora, muchas gracias, muy claro. muy bien. Entonces, bueno, hay un material que yo les quiero compartir en estos últimos 10 minutos que nos quedan, ¿ya?
un material de estudio que yo se los voy a adjuntar a ustedes en cuando les ponga el anuncio. Bueno, bueno, aquí entonces les voy a compartir en estos últimos 10 minutos. La reunión termina en 9 minutos. Bueno, vamos a mirar a ver si logramos leer este material en estos 9 minutos. Este material hace parte de lo que ustedes van a encontrar en en el material de estudio y quiero compartirlo con ustedes. Cambios en el mundo del trabajo. El trabajo es el derecho que toda persona tiene a su libre elección y a condiciones equitativas y satisfactorias. Y también el derecho que toda persona tiene a la protección contra el desempleo. ¿Qué es la precarización? Se convirtió en la herramienta más importante para asegurar ganancias aún en las etapas de recesión económica, a partir de la contención de gran parte del personal que no cuenta con las condiciones de estabilidad de los trabajadores clásicos, ¿ya? La precarización nos habla de que muchas empresas o empleadores tienen al personal, a un personal con todas las medidas de seguridad social integral y a otro personal que lo contratan o en forma verbal o en forma con contratos que no son reales, ¿ya? Y eso les afecta las condiciones de estabilidad. La tercerización es un fenómeno propio de la producción flexible consistente en la contratación externa de servicios que podría proveer el mismo empleador. ¿Qué me dice esto? Por ejemplo, una empresa que produce, una empresa de panadería, ¿ya? Tiene dentro de sus unidades de producción la organización del inventario, la preparación de los panes, el horneado de los panes, que son actividades propias de la panadería. Pero esta empresa decide contratar el horneado de los panes a otras personas para no darles las condiciones de seguridad social. Ahí hay una falla que afecta la estabilidad y afecta el trabajo digno de las personas porque hacen este trabajo tercerizado para no darle las mismas condiciones a los que ya vienen haciendo. Eso se llama contratar por unidades de producción, pero toda empresa que tiene una unidad de producción debe contratar los trabajadores necesarios para producir esa unidad de producción, para poner a producir sus productos y darle las garantías a los trabajadores. Viene el fenómeno de la deslaborización que consiste en plantear relaciones de trabajo o subordinación no regidas por las normas laborales que se consolidaron en el siglo XX. La contratación por servicios, los contratos de asociación, el cuentapropismo, entre otros, son fenómenos asociados a la vinculación de personal fuera del margen del derecho del trabajo. Es como cuando usted utiliza una empresa contratista para realizar una labor y resulta que se desliga de pagarle la seguridad social a ese contratista a través de ese contratante. Se desliga y no le reconoce los derechos laborales, pero descarga en terceras personas esa responsabilidad. Entonces, esa es una falla que no permite que una persona tenga un trabajo digno. Estos son los cambios en el mundo del trabajo. Este material lo van a encontrar ustedes en el estudio sobre, denme un segundo, en el estudio que van a realizar del Fundamentos de la Economía, que es un libro que les toca repasar en
en toda esa guía de aprendizaje. Entonces, ahí para que vayan entendiendo, como hay un taller que dice, cuáles son las condiciones, cuáles son las actividades propias de su región y cuáles son las condiciones que tienen los trabajadores. Esta parte que yo les acabo de explicar hace parte de las respuestas que ustedes van a dar. ¿Ya? Por ejemplo, algo muy importante en el trabajo, en esta primera parte y en la participación en el foro, y digamos que Alicet, no sé, de pronto tiene oportunidad de corregir, es que ustedes deben eh, colocar qué actividades en su región se desarrollan, quiénes las desarrollan y cuáles son las condiciones en que estas personas trabajan. Y a ustedes por qué les parece o explicar si les parece que están en buenas condiciones y por qué, si les parece que no están en buenas condiciones y por qué. Eso hace parte del taller y del foro de esta primera actividad. Así que por favor, Lisette, revise la actividad que usted tiene y si está de acuerdo a los lineamientos que yo le estoy dando, la actividad está muy bien. Entonces, les recomiendo, es vivir esa experiencia, vivir el entorno de ustedes, el entorno laboral de las personas Ya que la están envié. cerca. Ah, Mientras estaba hablando usted, la subí, pues no sé, igualmente me la revisa y si yo tengo que corregir, la corrijo. bueno, perfecto, yo te la reviso. Entonces, de eso se trata esta actividad, de que miren su entorno social, su entorno laboral, cuáles son las actividades típicas de su región, cómo se desarrollan esas actividades, quiénes las desarrollan, qué tipo de personas las desarrollan, qué horarios cumplen estas personas, cómo son tratados en el trabajo y de acuerdo a eso definir si hay tercerización, desprecarización o deslaborización, o si está afectando las condiciones dignas, o si está todo perfecto, excelente, porque ustedes pueden decir, no, es que aquí tenemos una empresa, por ejemplo, una empresa Coca-Cola, que brinda todas las condiciones a los trabajadores, eso es excelente, eso también ustedes lo tienen que aportar. Bueno. Vamos a ver cómo estamos. Estamos a 2 minutos para que se termine esta reunión. Entonces, respecto a lo que les acabo de explicar, ¿tienen alguna inquietud? Fuera de Lisette, Natalia, Nayibe, si está clara la indicación de cómo se debe desarrollar esta primera actividad. No, pues por mi parte sí. Bueno, perfecto, perfecto. Bueno, entonces, por el momento vamos a dejar ahí. Nos vamos a comunicar, pues, por el grupo, por el WhatsApp ¿Sí? y Sí, en sí, la en la misma vivencia. plataforma si tienen alguna inquietud. ¿Sí? Eh, Bueno, muy bien. Entonces, les deseo una feliz noche y gracias por Voy a participar hacer en esta reunión. y me revisan las actividades que ya subí, tanto al foro como el taller, pues tengo que corregir algo, pues tengo tiempo. Bueno, señora, yo se la reviso. Y pues, muchas gracias. Bueno, pues, feliz noche para todas. Feliz noche, instructora.